Con la ministra secretaria general de la Presidencia, Analía Uriarte, a esta hora acá en Mesa Central. ¿Cómo está, ministra? Buenos días. Hola, buenos días, Iván. ¿Cómo está? Muy bien, muchas gracias. Yo por acá. Oiga, ¿está bien o no? ¿Se recuperó bien del COVID? Porque no estuvo fácil, parece, ¿no? Sí, no, me pescó mal, fíjese, el mismo día, sábado 31 de diciembre, así que no supe de noche de Año Nuevo, nada. Y sí, me dio bien fuerte, pero ayer me pude reintegrar súper bien. El único problema es que de repente tengo un poquito de tos y bueno, no puedo como subir escalera y llegar arriba a tiquitaca, no, llego un poquitito cansada. Así que si tengo un poquito de tos, tengo agüita acá al lado, así que usted me disculpa un segundito nomás. Se lo agradezco. Oiga, pero ¿usted está vacunada y todo? ¿Cómo? Sí, pero usted sabe, por la vida sí, Tocó. Este virus es bien implacable. Exactamente, tocó fuerte. Ojalá que se mejore y que no sean tan largas las secuelas. Ministra, Exacto. mire, en todo caso, como consuelo, una buena noticia ayer con lo del acuerdo constituyente en la Cámara. Bien rápido pasó todo esto, ¿eh? Mire, no, ayer la verdad de las cosas es que fue como bien reconfortante porque volví y hubo súper buenas noticias porque pasaron más cosas. O sea, ayer se aprobó la reforma constitucional que habilita el proceso constituyente, impecable en la Cámara de Diputados, súper rápido, pero a la vez también se aprobó el proyecto de infraestructura crítica y tuvimos también aprobación y ya pasamos a la Comisión de Hacienda del proyecto que amplía la PGU, la pensión garantizada universal. Así que ayer fue un súper buen día y también en la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados se rechazó estos tres proyectos del autopréstamo porque los tenemos en verdad incorporados en la reforma previsional, así que allá hay un lugar para discutirlo en un contexto de seguridad social mayor, con mayor seguridad y claridad de las reglas del juego, como quien dice. Esto es como se decía de las relaciones entre Chile y Perú, cuerdas separadas, porque por una parte hay un lío grande con los indultos y por otra parte funcionan ciertos acuerdos relevantes, lo de infraestructura crítica, lo del acuerdo constituyente, lo de los autopréstamos, son mayorías amplias entre oficialismo y oposición, digamos. Son mayorías muy amplias y fíjese que yo creo que, Iván, yo lo agradezco mucho en nombre del Ejecutivo esta disposición que vimos ayer en el Congreso, porque estamos hablando precisamente que hay una capacidad de discriminar aquello que es urgente, que tiene que seguir adelante, de otros temas que están mucho más asociados a cuestiones de evaluación de corte político, pero que en definitiva no son las que inciden en la vida de las personas, y yo creo que eso es lo que espera la ciudadanía, que podamos avanzar en una agenda legislativa que favorezca al país, y en tanto tendremos también, pero en otro lado, o por otra cuerda distinta, en un carril distinto, con un vagón de trencito distinto, otras discusiones de corte más político. Es interesante todo esto. El exministro Rodrigo Valdés publica una carta hoy día en el Mercurio, dice que se titula Ejemplo a seguir, a propósito de la aprobación del acuerdo constituyente, dice que la reforma de pensiones debería seguir ese mismo camino, esa misma lógica, porque si no hay muchas posibilidades de que pierda lógica el proyecto, de que se termine cayendo, que no se termine aprobando. Dice, los partidos que quieran construir colectivamente harían muy bien en encontrar un espacio de negociación del más alto nivel para que esta reforma sea finalmente realidad. Yo sé que eso está en manos del ministro de Hacienda principalmente, ministra, pero usted, que es la negociadora principal del gobierno en el Congreso, ve en el Congreso y en el Ejecutivo, ¿hay disposición a un acuerdo grande, a un acuerdo mayúsculo para lograr aprobar la reforma de pensiones? Sí, pero desde luego, y le diría que en el caso de la reforma de pensiones, que en definitiva está siendo llevada adelante, como usted muy bien dice, Iván, por el ministro Marcel y también por la ministra Jara, tenemos a dos ministros que son verdaderamente de lujo a cargo de ese proyecto, de esa reforma en concreto, que está avanzando y nosotros tenemos toda la disposición y lo venimos haciendo, de hecho, hace ya un tiempo cuando partió la reforma previsional, y lo hemos hecho también, y en esto quisiera hacer un hincapié en la reforma tributaria. La reforma tributaria ya ha tenido tres paquetes de modificaciones con 3 paquetes, de indicaciones con aproximadamente 80 modificaciones, porque ha habido un diálogo, está habiendo un diálogo, y desde luego como Ejecutivo estamos abiertos a eso. Si nosotros realmente nos asiste una convicción democrática profunda y entendemos que el Congreso Nacional es el lugar donde tenemos que deliberar políticamente
ahí están las personas que han sido elegidas por nuestro pueblo para representarlas y en consecuencia conversamos con ellos todos los días y estamos disponibles a entender sus argumentos y también tener la posibilidad de expresar los nuestros. Y como le digo, yo creo que la reforma tributaria es un ejemplo bien contundente de este ánimo de llegar a acuerdos y comparto totalmente con Rodrigo Valdés que este acuerdo que habilita el proceso constituyente, es un gran ejemplo de que cuando hay voluntad, cuando hay decisión, es que tiene que haber un propósito, un propósito de llegar a acuerdos. Y en eso nosotros, por supuesto, que estamos más que disponibles y, le digo, hemos estado conversando, pero podemos intensificar aún más nuestra voluntad de aquello. Las acusaciones constitucionales que están vigentes ya pueden enturbiar esa posibilidad, pueden hacer que estas cuerdas separadas no funcionen como tal. Mire, por cierto que las acusaciones constitucionales, que digámoslo, no es este Congreso el que debuta con ella, es un instrumento del cual se ha hecho uso y también, digámoslo, abuso en periodos anteriores, en otros gobiernos. Es un tema que no diría que logra enturbiar, pero sí distraer energías y esfuerzos. Y eso es lamentable porque necesitamos todos los tiempos del Congreso Nacional para hacer aquello que nos interesa, que es que legislen proyectos que tengan incidencia en la vida de las personas. Y las acusaciones constitucionales van en un camino totalmente separado de aquel propósito. Y desde luego nosotros las vamos a enfrentar como gobierno y vamos a trabajar en ellas y tienen un significado político muy, muy relevante para nosotros y las tomamos con la seriedad y la importancia que tienen. Pero desde luego entendemos que hay una inspiración política que es distinta de aquella que se manifiesta cuando estamos legislando y no tenemos, por supuesto, sino la disposición de enfrentar todos. Mire, tenemos distintas situaciones que en simultáneo se nos han presentado y vamos a hacer frente a todas ellas, pero desde luego que nuestro ideal sería dedicarnos con toda energía exclusivamente al proceso legislativo. Pero más allá del tiempo que distraen, ¿las considera las acusaciones un acto hostil, beligerante de un sector de la oposición? Yo diría que podrían tener ese ánimo, ese espíritu de parte de quien las han instalado como tales. Pero como gobierno no las estamos recibiendo de esa manera, sino como un instrumento al cual tenemos que dar respuesta y lo haremos con toda fuerza y contundencia, porque estamos firmemente convencidos que no tienen la condición habilitante para ser procedentes, pero nosotros no vamos a interrumpir un diálogo político por el hecho de que se haga uso de un instrumento que está previsto en la Constitución. Nosotros aquello que rechazamos rotundamente es cualquier mecanismo que sea extrainstitucional. Pero entendemos que las acusaciones constitucionales, que por supuesto ni nos agradan y en este caso además no las consideramos pertinentes, tenemos que enfrentarlas simplemente. Estamos con la ministra Analía Uriarte. Ministra, déjeme devolverme al acuerdo constituyente. Los plazos empiezan a correr muy pronto porque la promulgación debería ser en los próximos días y de ahí empiezan ya a correr los primeros plazos, ¿no? Sí, fíjese que sí, estamos, como ha habido un proceso muy, muy rápido de avance en esta tramitación, nosotros también esperaremos el oficio y promulgaremos y publicaremos muy, muy pronto. Estoy hablando hoy día jueves, dentro de la próxima semana de todas maneras va a estar publicada. Y eso significa que al terminar enero, antes del término de enero, ya tendrán que estar elegidos los integrantes tanto de la comisión experta como del Comité Técnico de Admisibilidad, y el lunes 6 de febrero va a vencer el plazo para presentar las candidaturas al CERVEL. Y de ahí ya se nos viene encima todo el resto del cronograma. El 6 de marzo se instala la comisión experta
y el 7 de mayo tenemos elecciones. Así que, bueno, quiero decir que quiero agradecer al profesor Claudio Troncoso de la Facultad de Derecho de la Chile, que se dio el trabajo de hacer todo el desarrollo del cronograma, me lo compartió, así que para reconocer autoría intelectual del cronograma que lo hizo ayer. Está buena. Oiga, y ahí por ahí está el inicio de la campaña del electoral, propiamente tal, que debería ser el 7 de marzo. Imagínese usted lo que es aquello, porque el 6 de febrero ya se inscriben las candidaturas, el 6 de marzo se va a estar instalando la comisión experta y de ahí tenemos el 7 de mayo, el día de las elecciones, a la vuelta de la esquina. Por lo tanto, marzo y abril van a ser meses de intensa campaña, creo yo. Tal cual. Oiga, no son tanto los electos, pero van a mover al país sin lugar a dudas. Son 50 consejeros constituyentes los que deben ser electos y eso va a movilizar mucho, porque hasta el Partido Republicano, que se marginó de las negociaciones por voluntad propia, apenas estas empezaron, la segunda o tercera sesión, dice que aunque no le gusta el proceso, igual quiere participar, así que vamos a tener harta participación, creo yo. Ahora, desde el punto de vista de la reflexión política propiamente tal, el gobierno, ¿cómo se va a enfrentar, cómo se va a tomar este proceso? Porque en el anterior, básicamente los primeros 6 meses del gobierno estuvieron súper como tomados por el proceso constituyente y bueno, ya terminó saliendo mal para el gobierno el 4 de septiembre. ¿Cómo va a ser en la relación del gobierno con el proceso? Bueno, yo creo que este es un proceso que tiene diferencias muy radicales con el proceso anterior, muy radicales. En primer término, este proceso que nace, que estamos viviendo hoy día, que nace de un acuerdo transversal, político transversal, mayoritario en cuanto a las fuerzas políticas que lo integran, nace con un propósito muy determinado respecto de 12 principios que van a estar en la Constitución. Entonces, yo creo que desde esa base en adelante, lo que tenemos es un proceso en que todas las fuerzas políticas, me corrijo, en las que la mayoría de las fuerzas políticas que tenemos en nuestro país, que están presentes en el Congreso, están comprometidas. Para el gobierno significa estar acompañando, presentes en un proceso que nos interesa mucho, pero en el cual compartimos el mismo ánimo de avance y de culminar con un proceso exitoso con todas las fuerzas políticas mayoritariamente transversales. Entonces, creo que de alguna manera el empuje, la fuerza, el dinamismo para seguir adelante, impulsar y que avance este proceso, hoy día tiene una carga muy distribuida entre el Congreso Nacional, las fuerzas políticas propiamente tales, y el gobierno, desde luego, que va a tener que apoyar financieramente para empezar a conversar, digamos, la habilitación de este proceso. Pero el Congreso va a tener hoy día un rol muy importante, porque la biblioteca del Congreso, los funcionarios del Congreso van a apoyar muy activamente la parte técnica administrativa para que avance este proceso. Ministra, no puedo dejar de preguntarle por la crisis de los indultos. Ha sido impresionante porque todos los días hay algún dato nuevo, alguna declaración o algún hecho que la mantiene vigente. Usted se la saltó con lo del COVID, ¿eh? Tuvo suerte. Sí, pero quiero decirle que pese a estar con licencia, igualmente veía las noticias, leía los diarios y todo eso, los diarios digitales, digámoslo, que lata, a mí me gustaban más los de papel, pero bueno. Me mantuve informada, así que quiero decirle que de verdad lo viví. lo viví, lo sentí. Claro, oiga, y le quería preguntar dos cosas sobre eso. La reflexión que se hace en el comité político respecto de la crisis y respecto de las salidas eventuales desde el punto de vista político. ¿Qué reflexión se está haciendo en el comité político? Mire, yo quisiera decirle que el punto principal y de partida, que es muy importante y quiero destacarlo, es que hoy día tenemos un pilar fundamental que va a sustentar el manejo de esta situación, que es el nuevo ministro de Justicia, el abogado Luis Cordero Vega, que es un prestigiosísimo profesional, que muy conocido, es columnista y ha formado parte de distintos paneles de opinión.
que tiene una trayectoria indiscutida en el ámbito público, del derecho público me refiero, y también en todo lo que es el derecho administrativo específicamente, que va a ordenar la manera en que vamos a enfrentar este proceso desde la perspectiva que yo creo es la que más interesa, y es poder establecer jurídicamente todo aquello que ha acompañado este proceso, jurídicamente hablando. Y ese es una tarea que a la cual ya se encuentra abocado el ministro desde el día de ayer, que llegó al país y asumió el cargo, de manera que vamos a estar como comité político, y el presidente de la República así lo ha señalado, absolutamente al lado y acompañando en todo lo que sea necesario al ministro de Justicia para hacer frente a esta situación que tenemos que, esperamos superar prontamente, porque nuevamente, al igual que el tema de las acusaciones constitucionales propiamente tales, estar inmersos en debates de esta naturaleza no puede acaparar toda nuestra energía, porque tenemos que dividir nuestras capacidades entre distintos temas que son aquellos que significa gobernar. Lo último, ministro, que se nos acaba el tiempo, pero de su respuesta se sigue que si el análisis del nuevo ministro de Justicia considera o descubre o concluye que hay algún vicio jurídico, que hay algún problema jurídicamente hablando, como usted lo ha expresado, eventualmente podría haber algún tipo de decisión en torno a la validez política y judicial de los indultos que se dictaron el 30 de diciembre. No se sigue exactamente aquello de lo que he dicho, Iván, porque lo que yo le señalaba es que el ministro de Justicia centrará su acción en construir una manera de enfrentar, una estrategia para enfrentar esta situación, fundamentalmente desde el punto de vista jurídico, para dar tranquilidad a la ciudadanía que todo lo que hace el gobierno se enmarca dentro de la Constitución y las leyes, y los hechos o las consecuencias de ese trabajo jurídico son las que enfrentará y dará a conocer directamente el ministro de Justicia, y todavía no tiene un planteamiento concreto, porque como un abogado extraordinariamente riguroso que es, señaló ayer con toda claridad: vengo bajándome del avión, quiero analizar los antecedentes y luego de eso hablaré. Y en consecuencia también todo el comité político y por supuesto todo nuestro equipo están trabajando y apoyando aquel trabajo del ministro de Justicia, así que será él quien dará la pauta de lo que hay que hacer, y bueno, hay que esperar ese pronunciamiento. Papelitos primero, como dijo el ministro Cordero ayer. Justamente, es que el ministro Cordero se caracteriza por ser riguroso y prudente, y además siempre actuando con mucha sensatez. En consecuencia, yo lo sigo religiosamente. La ministra secretaria general de la Presidencia, Nerea Uriarte, esta mañana en Mesa Central. Ministra, muchas gracias por la gentileza. No, a usted, Iván, que esté muy bien. Buenos días. Buenos días.